Hoy, el padre Mario Ángel Flores Ramos, a continuación voy a leer su breve reseña curricular. Él nos va a hablar sobre el porqué del año de la fe. Como muchos de ustedes deben de saber, el Santo Padre Benedicto XVI ya a finales del año pasado, dio el anuncio de que en este año 2012 va a abrir el año de la fe y publicó un documento, el documento de Porta Fidei. Bueno, pues la conferencia que nos va a dar a continuación el padre Mario Ángel Flores va a hablar justamente sobre el porqué del año de la fe. ¿Por qué el Papa Benedicto XVI ha tomado la decisión de abrir este año? ¿Y qué significa para nosotros este año de la fe? El padre Mario Ángel Flores es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. También es licenciado y doctor en los Padres de la Iglesia por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Doctrina de la SEM, de la Conferencia Episcopal Mexicana, y de la Universidad Pontificia de México, director del periódico Nuevo Criterio, que es el órgano informativo de la Arquidiócesis de México, y también fue capellán de aquí del Indosoc. Desempeñó su ministerio sacerdotal como vicerrector del Seminario Conciliar de México. También ha sido miembro del Consejo de Indosoc y párroco en la parroquia de San Jacinto, aquí en la Arquidiócesis de México. La parroquia de San Jacinto, muchos de ustedes la conocen, está aquí cerca. Ha encabezado actividades a nivel arquidiocesano y nacional, como el Congreso Nacional de Mariología, el 25 aniversario de la reapertura de la Pontificia Universidad de México, el Encuentro Mundial del Papa Benedicto XVI con universitarios, la 86 Asamblea General del Episcopado Mexicano con laicos, representantes de todas las diócesis del país, y los festejos del Episcopado Mexicano con ocasión del Bicentenario de la Independencia de México. Y bueno, también ha sido director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis de México y profesor en el ICES, en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. El Santo Padre Benedicto XVI lo nombró miembro de la Comisión Teológica Internacional y actualmente también acaba de recibir el encargo como nuevo rector de la Universidad Pontificia de México, de lo cual todos nos alegramos y es un honor tener aquí entre nosotros al nuevo rector. Bueno, pues esa es la breve reseña curricular del padre Mario Ángel Flores y le cedo el micrófono para que nos pueda dictar su conferencia magistral. Al final va a haber espacio para preguntas y nada más les voy a pedir que sean muy puntuales en las preguntas porque esta conferencia está siendo transmitida en línea a través del internet. Entonces, también atención a la gente que nos está siguiendo de ser ágil en la cuestión de las preguntas. Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y realmente dentro de todo esto que se ha dicho, que muchas cosas son en pasado, ¿verdad? Fue hace 10 años, fue hace 15 años, ya se me había olvidado de algunas cosas por ahí. Lo importante es el presente, y el presente que fue hace 10 días, el ser nombrado rector de la Universidad Pontificia de México para los próximos 3 años, es realmente pues la alegría y al mismo tiempo la preocupación, y junto a esto pues la invitación para ustedes, ¿verdad? La Universidad Pontificia es para laicos, para religiosos, para religiosas, para seminaristas, para presbíteros, es decir, para todo el pueblo de Dios, menos obispos. A los obispos ya no los aceptamos porque se supone que ya deben de estar bien preparados. No, también si algún obispo se puede anotar. Bien, pues vamos a hablar de un documento y el por qué está detrás de esto, que es un motu propio del Papa Benedicto XVI, la puerta de la fe, donde nos invita a celebrar un año de la fe, en coincidencia con muchas circunstancias eclesiales de especial relevancia, por ejemplo, comenzando con los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Lo que se celebra ahora son los 50 años de la apertura. A propósito de eso, por ahí hablaba con alguien que va a hacer una tesis doctoral este año y quiere sobre el Vaticano II
y quiere concluirla, dice, en la celebración de los 50 años de la clausura, que será dentro de 3 años. Así que esperamos que haya muchos proyectos así. Ahora celebramos el inicio del Vaticano II, 11 de octubre de 1962. Se trata, por supuesto, de uno de los grandes concilios de todos los tiempos. Para quien pueda dar un vistazo en la historia de la Iglesia, dentro de los 20 concilios, ¿verdad? 19 es uno de los más importantes. Si nos quedáramos con 3, el Concilio Vaticano II está en esos 3. Por su trascendencia, por su importancia. Juan 23 respondía, es una anécdota que se sabe de boca en boca, pero que el cardenal Echegaray, en un texto que se va a publicar dentro de poco aquí en el Concilio Vaticano, aquí en el IMDOSOC, sobre el Concilio Vaticano II, a propósito en las cosas conmemorativas, el cardenal Echegaray llega a recordar esta anécdota. Decía, él era un joven sacerdote y escuchó esa entrevista que le hacían al Papa Juan XXIII diciendo, ¿por qué un concilio? Y esa respuesta, que es simbólica, propia de los hombres proféticos, un símbolo profético, ¿verdad? Abriendo lentamente la ventana de su estudio, decía, para esto necesitamos un concilio, para que entre un poco de aire fresco en la Iglesia. La Iglesia está tan estructurada, la Iglesia es tan hecha en todos sus aspectos que no hay nada que añadir, pero nos estamos asfixiando. Hay que renovar a la Iglesia, y de ahí esa expresión donde vendrán muchos aspectos a poner al día la Iglesia, regresando a las fuentes. La renovación de la Iglesia se da en su vuelta a los orígenes, y la mejor puesta al día de la Iglesia es volver a lo más genuino del mensaje cristiano. También recordamos que casi 10 años después se celebra el primer gran sínodo de los obispos sobre la justicia, 1971. 20 años después tenemos el nuevo Código de Derecho Canónico. 30 años después se presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, que a propósito del catecismo, el Papa quiere destacar precisamente ese documento también como uno de los frutos maduros del Concilio Vaticano II. Cuando hablamos del catecismo, algunos inmediatamente se trasladan a sus tiempos infantiles, ¿verdad? Pensando en el catecismo de primera comunión, y dicen el catecismo, no, ese libro pásalo, adelante. No, el catecismo oficial de la Iglesia Católica es uno de los textos importantes, donde está el pensamiento actualizado de la teología, el pensamiento de la espiritualidad, el pensamiento de la pastoral, todo, catecismo de la Iglesia Católica. Cuando muchos hacen preguntas, oiga, ¿y qué dice la Iglesia sobre tal tema? Ahí está el Vaticano, el catecismo, fruto maduro del Concilio Vaticano II. A los 40 años del concilio, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que seguramente algunos de ustedes aquí presentes habrán escuchado hablar del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Si alguno no ha escuchado hablar, pues yo no sé qué ha hecho todo este tiempo de verano, ¿verdad? Estamos precisamente en el IMDOSOC, donde se trabajó ese documento y donde se presentó de manera oficial al mundo. El compendio fue en México y con la gran asesoría del IMDOSOC. Fruto también del Vaticano II a los 40 años. Ahora estamos a los 50. Bueno, veremos qué frutos hay. Lo que quiere el Papa como fruto es
que vivamos un año de la fe. No hace falta recordar que en ese torbellino del Pentecostés de este concilio, también se han vivido crisis profundas en la vida de la Iglesia, en su espiritualidad, en sus estructuras, y especialmente ha tocado la vida sacerdotal y religiosa. Después del concilio vendrán los tiempos de los años 70, donde hay una verdadera revolución al interior de la vida religiosa y sacerdotal. Muchos cuestionamientos, muchas inquietudes y antes de encontrar respuestas, muchas carreras hacia afuera. Hay por ahí una orden religiosa muy famosa, ¿verdad?, que en aquel tiempo tenía cerca de 150,000 integrantes en todo el mundo, y en la crisis de los años 70 se quedó con 60,000. Y va para abajo, y va hacia abajo, creo que ahora van como en 40,000. Me refiero a la famosa Compañía de Jesús, ¿verdad? Y como eso podemos hablar de religiosas también, porque precisamente uno de los asuntos que se dieron por ahí es que muchos salieron, sacerdotes y religiosas, directos al altar para contraer nupcias, con todas las de la ley, por supuesto, renunciando a la vida religiosa, renunciando a la vida sacerdotal y después recibiendo el sacramento del matrimonio. Una vez que han recibido el sacramento del matrimonio, a la vuelta de 2-3 años, querían regresar a sus habituales ocupaciones, pero ya no era posible, ¿verdad? Tantas idas y venidas. Lo que hizo el Papa Juan Pablo II, comenzando los años 80, fue retrasar las dispensas, ¿verdad?, para que se pensara más profundamente esto. Bueno, pero es solo un indicio de esas crisis que se dieron después de Vaticano II. Muchas voces sugieren hoy la realización de un nuevo concilio. ¿Quién no lo ha escuchado o quién no lo ha dicho? Necesitamos otro concilio. Muchos otros, en cambio, comenzando por Benedicto XVI, uno de los pocos protagonistas sobrevivientes y sobre todo lúcidos, porque hay otros sobrevivientes, pero bueno, ya la edad, consideran que este concilio ha sido la preparación remota del Espíritu Santo para la Iglesia del siglo XXI, tal como decía el Papa Juan Pablo II cuando convocó al Gran Jubileo. Se puede afirmar, dice Juan Pablo, que el Concilio Vaticano II constituye un acontecimiento providencial gracias al cual la Iglesia ha iniciado la preparación próxima del jubileo del segundo milenio, el primer paso al tercero, la Iglesia preparada para el futuro. La enorme riqueza de contenidos, el tono nuevo desconocido hasta ahora, constituyen casi un anuncio de tiempos nuevos. Así que para muchos, más que otro concilio, vivamos el concilio de nuestro tiempo. Hay muchos problemas nuevos, pero más que otro concilio, debemos reflexionar a partir de la riqueza de su propuesta en estructuras como las asambleas generales de los sínodos de los obispos, que por cierto este año también convocado en este marco de celebraciones se tendrá con el tema la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Y aquí concordamos con la propuesta de Benedicto XVI. La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, un año de la fe, apunta hacia la problemática central que debe preocupar y afrontar la Iglesia. Muchos cristianos y evangelizadores, dice el documento de Porta Fidei, se preocupan por las consecuencias sociales, por los compromisos culturales y políticos de nuestra vida cristiana, al mismo tiempo que seguimos considerando la fe como un presupuesto obvio. Es decir, somos creyentes,
nuestro compromiso es social, cultural y político. Sin embargo, dice, de hecho, este presupuesto no es tan claro. No solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. ¿Cuántos problemas en torno a los contenidos de fe están sumamente en el discurso teológico y en la reflexión eclesial? Mientras que en el pasado era posible, sigue el texto, reconocer un tejido cultural unitario en la sociedad, ampliamente aceptado en referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea así. En vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas, la vida cristiana está desapareciendo. Los distintos motivos de incredulidad contemporánea se pueden centrar en una profunda crisis antropológica de nuestro tiempo. Una profunda crisis antropológica. El trasfondo de esta crisis tiene varias etapas. Podemos llevarlas hasta el siglo XVI como inicio, como arranque, y de ahí en adelante en una paulatina contraposición a la visión cristiana tradicional, hasta el dinamismo científico de este siglo XXI. Conviene recordar un texto de Sigmund Freud, 1916, donde hacía algunas observaciones que hoy tienen mucho sentido. Voy a leer el texto. Dice él: en un principio, en el transcurso de sus investigaciones, el hombre consideraba que su propia sede, la Tierra, permanecía inmóvil en el centro del universo, mientras que el Sol, la Luna, las estrellas y los astros se movían en torno a ella con trayectorias circulares. La posición central de la Tierra era al mismo tiempo una garantía del papel dominante que el hombre ejercía sobre el universo y concordaba perfectamente con su pretensión de ser el amo y señor de este universo. Sin embargo, la destrucción de esta ilusión narcisista se relaciona con el nombre de la obra de Nicolás Copérnico en el siglo XIX, seguida después por toda la famosa controversia de Galileo Galilei y los demás. El amor propio de la humanidad sufrió su primera humillación, la humillación cosmológica. La Tierra no es el centro del universo y menos nosotros. El hombre, segundo, en el curso de su desarrollo histórico, se constituyó como dueño de las demás criaturas del mundo animal. No contento con un predominio absoluto, sigue diciendo Freud, comenzó a poner un abismo infranqueable entre los animales y el ser humano. Negó para los animales la razón, la inteligencia, los sentimientos, y se atribuyó a sí mismo un alma inmortal, considerándose como un origen divino, con un origen divino que le permitía romper con cualquier lazo de relación con el mundo animal. Sabemos que las investigaciones de Charles Darwin, de sus colegas y predecesores, han puesto fin a tan falsa idea. Hace poco más de medio siglo, a esta presunción equivocada del hombre. El hombre no es nada más ni nada mejor que cualquiera de los animales. Esta es la segunda humillación al orgullo narcisista del hombre, la humillación biológica. A la humillación cosmológica sigue la humillación biológica, dice Freud. Así que no somos nada más ni nada mejor que cualquiera de los animales. La ciencia nos ha demostrado lo contrario. La tercera humillación de naturaleza psicológica golpeó probablemente el punto más sensible del hombre,
El hombre, aunque degradado hacia afuera, se seguía sintiendo soberano de su propia interioridad, de su psique. Ha llegado a pensar que en algún lugar interior, en el núcleo de sí mismo, de su propio yo, un órgano vigila sus impulsos y sus actos, la conciencia, para que se correspondan con sus propias exigencias y decisiones, de tal forma que si no sucede así, tales actos son inmediatamente controlados e inhibidos. Sin embargo, ante determinadas enfermedades nerviosas que hemos estudiado, ya lo dice Freud en primera persona, la realidad nos muestra un panorama totalmente distinto. El yo se siente a disgusto, encuentra límites a su propio poder en su propia casa, en su psique. Aparecen de pronto pensamientos de los cuales no se sabe de dónde proceden y no se puede hacer nada para echarlos fuera. Estos huéspedes extraños se manifiestan más fuertes que los pensamientos que dirige el propio yo y se mantienen por encima de todas las intervenciones de la voluntad. No se dejan cuestionar por la lógica ni le afecta la evidencia de la realidad. Esos pensamientos escapan al control de la inteligencia, de la lógica, de la conciencia y nos llevan después a actitudes que no sabemos ni por qué. Bueno, veamos nosotros por ahí tantas actitudes y situaciones en la vida, ¿no? Donde decimos el hombre es dueño de sí mismo, de sus sentimientos, de su libertad, y resulta que dentro de nosotros hay alguien que nos domina, que nos impulsa a cosas que no queremos hacer y que si vamos a ver una película, pues podemos acabar con todos los de la película y no sabemos ni por qué. El yo no es dueño ni de su propia casa. Es la tercera y más grave humillación al amor humano, la humillación que podemos llamar psicológica. Freud, 1916. En realidad, todo esto que podía decir un científico a principios del siglo XX, hoy es un dato adquirido y asimilado por la cultura general del siglo XXI. Hace algunos años se discutían estos temas en niveles universitarios. Después pasó a las aulas preparatorianas. Hoy han pasado estos temas de la secundaria a los niños de primaria, de tal forma que aún entre los pequeños que se forman en el catecismo de primera comunión, encontramos reacciones cuando se habla desde el Génesis de la visión clásica del hombre, centro de la creación y dueño de sí mismo. Hoy, cuando enseñamos el catecismo a los niños de 8 o 10 años, comienzan preguntas que nuestras heroicas catequistas no saben ni qué contestar. Lo que se aprende en la escuela y lo que se aprende en la iglesia son cosas totalmente distintas. No hay ningún problema cuando se habla del regalo de los Reyes Magos el 6 de enero. Pero cuando se habla de la creación, de Adán y Eva, y nos dicen, pero ¿quién puede creer esas cosas si nosotros venimos de una evolución? Desde el racionalismo de Descartes, en finales del siglo XVI y el XVII, 3 pensadores, especialmente siglo XIX, han forjado la tendencia de la cultura moderna. Darwin, que vivió de 1809 al 82, Karl Marx, del 1818 al 83, son prácticamente contemporáneos, Friedrich Nietzsche, que vivió del 844 al 900, y naturalmente podemos añadir, como el que recopila todo esto, a Sigmund Freud
de 1856 al 39. Con Darwin ha cambiado radicalmente la mirada sobre los orígenes del hombre y al mismo tiempo del universo. Una vez que se logra seguir un método para entender el proceso de la evolución de las especies, especialmente de la razón humana, se comprende el universo entero dentro de esta misma dinámica, que nos lleva hasta las actuales teorías del Big Bang, la expansión constante de la materia y ahora de la partícula de Dios, que precisamente es quitar un poco un cierto límite que había. Esta es la partícula con la que ya no necesitamos de Dios. Es decir, cómo explicar que la energía se convierte en materia. Y no es relevante la teoría de Darwin sobre el cómo se va realizando la evolución. De hecho, ha sido abandonada casi por todos, que él llamaba como selección natural por la sobrevivencia de los más fuertes. Ya hay otras explicaciones. Lo más importante es llegar a la certeza de que todos los seres vivos están en proceso de transformación y adaptación, de tal manera que el hombre mismo está en esta dinámica. No hay más que un desarrollo de ciertas características y habilidades entre un chimpancé y un ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Desarrollar un poco más. Su cerebro, sus extremidades, su complexión son ligeramente distintos entre los orangutanes y nosotros. Y en algunos casos no tanto. Bueno, eso ya es aparte. Los instintos son los mismos. La biología genética es el lugar para comprender hoy al hombre. Con Marx se da una comprensión nueva de la sociedad y sus horizontes de realización. El materialismo dialéctico no solo considera al ser humano encerrado en los horizontes temporales y materiales, sino que pone en ellos todo el motivo de su realización. No hay trascendencia porque no hay espíritu que sobreviva como realidad personal más allá de la muerte. Por ello la esperanza deja de ser escatológica. La esperanza escatológica, esperar más allá de nosotros, para convertirse en el ideal de la sociedad perfecta. La esperanza es política, donde el bienestar material, la organización social dará la plena felicidad al ser humano. No solo la versión política comunista trata de seguir las intuiciones de Marx, de alguna manera puesta en crisis por los sistemas totalitaristas, sino también el capitalismo consumista responde a este horizonte, ya que ha cancelado la trascendencia para buscar afanosamente la felicidad aquí y ahora. Por eso, las ciencias políticas y económicas se convierten en las indicadoras de la realización humana de manera personal y social. Finalmente, Nietzsche, haciéndose portador de toda su generación, no solo canceló la trascendencia para el hombre, sino que desarticuló el lugar de los dioses en general y de Dios en particular. Dios ha muerto, viva el hombre. La sospecha de que no solo ha muerto, sino de que nunca existió, se apoderó del pensamiento de todos los que se asomaban al mundo de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía. La teología dejó de ser importante. La ciencia empírica es el lugar para hablar de la realidad. Freud llevará a una síntesis todos estos planteamientos, contemplando de una forma totalmente distinta al ser humano, un animal sin libertad, sin trascendencia, con un poco de inteligencia y habilidades, pero totalmente anclado a los instintos, condicionado por su propia materialidad, donde crea ilusiones ficticias o enfermizas que le impiden su mejor desempeño. La psicología es la ciencia para entender
el comportamiento humano. Hoy hay una profunda contradicción, pues, entre cultura cristiana, lentamente construida a lo largo de 20 siglos, y la nueva visión científica aceleradamente desarrollada en los últimos 2 siglos. Umberto Eco, en un diálogo tenido con el cardenal Martini en los años 90, 1995, en un libro que se conserva, ¿En qué creen los que no creen?, y que conservamos ahí en ese texto, le decía Umberto Eco al cardenal Martini: oiga, trate de aceptar también por un solo instante la hipótesis de que Dios no exista, que el hombre aparece sobre la tierra por un error del torpe destino, entregado no solo a su condición mortal, sino condenado a tener conciencia. Y por eso debemos decir que es el más imperfecto de todos los animales. Este hombre, para encontrar el valor de esperar la muerte, se convierte necesariamente en un animal religioso. Vean nuestra desgracia. A un pobre perro no le preocupa nada porque no tiene conciencia de sí mismo. Bueno, los pobres somos nosotros porque tenemos conciencia. Y no nos queda, dice Umberto Eco, más que inventar el mundo religioso. La constatación de que no hay trascendencia y no hay espíritu nos llevaría a inventar, por así decirlo, un falso horizonte de esperanza para no caer en el absurdo ante la muerte. ¿Qué significa hoy tener fe en un mundo que ha llegado a la negación de Dios? ¿Qué necesidad tenemos hoy de religiosidad cuando la ciencia nos da respuestas distintas y para la mayoría convincentes? ¿Para qué queremos desarrollar la teología si las ciencias sociales, políticas, económicas, psicológicas son las que pueden resolver los problemas reales? Aquí está entonces el trasfondo de una petición de Benedicto XVI: vivamos un año de la fe. No solo ubicado como un año para recuperar ciertas prácticas piadosas. Vamos a organizar un año de la fe. ¿Cuándo va a ser el novenario a la Virgen del Rosario? ¿Cuántos rosarios van? No, es algo más profundo. Es volver nuestra mirada hacia Dios, que es el tema de fondo de Benedicto XVI, mirar desde Dios, comprender la realidad desde Él. Desde los inicios del siglo XIX, como sabemos, se desarrolló el famoso racionalismo que dominó el siglo XIX. Y ese racionalismo está en la base de lo que acabamos de escuchar. Pero el racionalismo ha fracasado. Y ante esto, ante el fracaso del racionalismo, tenemos el regreso titubeante de la religiosidad. La razón, la ciencia, la psicología, la economía política, etcétera, nos resolvía todo. Esto parece que no ha sido suficiente. Y entonces viene, ante el fracaso del racionalismo, un titubeante regreso de religiosidad, pero con una marca preocupante. ¿Por qué? Porque ante el fracaso del racionalismo nos encontramos con el tiempo que hoy llamamos el tiempo del agnosticismo, que algunos han llamado el posmodernismo, ¿no? Al modernismo le sigue el posmodernismo, pero este es precisamente el punto que ahora más nos preocupa. El posmodernismo se caracteriza por el rechazo a la razón, a la autoridad, a la verdad. Llegamos al mundo de la sinrazón, y pásenlo ustedes al mundo religioso. El mundo de la sinrazón en el mundo religioso se llama fundamentalismo.
mientras que la visión cristiana, la visión de los siglos, es una visión equilibrada entre el sentimiento y la razón. En este mundo del agnosticismo, el pensamiento débil, religiosamente hablando, estamos ante el fundamentalismo. No hay razones. La verdad no existe, y si existiera no podríamos conocerla. Debemos conformarnos por eso con la verdad individual. El llamado pensamiento débil, en contraposición al modernismo, el pensamiento fuerte. Vean si no se necesita un pensamiento fuerte para un sistema político como el marxista, por ejemplo, como el marxismo, el socialismo cubano, el socialismo soviético, el socialismo chino, en fin, se necesita una razón, una filosofía fuerte. Momentos de esta pila. Esto ha fracasado y estamos ante los estertores de ese mundo racionalista. ¿Qué sigue al racionalismo? El pensamiento débil. Al agotamiento del siglo XX, la creciente decepción por todo lo que provocó, el totalitarismo estatal que quitó la libertad de las personas, que produjo guerras, tensiones sociales, el desarrollo de la tecnología y la ciencia que comenzó a volverse contra el hombre, al afectar los ecosistemas, la contaminación, ¿verdad? Parte de ese otro racionalismo fuerte de la ciencia, y agotar así a los recursos naturales y poner en crisis nuestra propia vida, la salud, la vida social, nuestras grandes ciudades, la aparición de nuevas e inesperadas enfermedades como el cáncer y el SIDA, signo de nuestra debilidad frente a este mundo de la razón. Y en el campo de la justicia y la realización humana nos encontramos con una gran parte de la humanidad en pobreza, en falta de desarrollo. La injusticia crece al ritmo del crecimiento poblacional, un fracaso. El hombre quería realizar el paraíso en la tierra y estamos construyendo el infierno, o dicho de otra forma, dicen algunos, yendo aceleradamente a un apocalipsis total. Había pues esta realidad que hoy se convierte en un fracaso. Pero el llamado pensamiento débil es una renuncia al absolutismo de la razón y al mundo inhumano que construyó. Se da vuelta hacia la persona, hacia el individuo, hacia la subjetividad. Se prefiere el pequeño grupo, la pequeña región, el pequeño país, las minorías, religiosamente hablando, las sectas, donde cada uno tenga un lugar y no una inmensidad que aniquila al individuo. Por eso los grupos religiosos pequeños, no importa la verdad, lo que importa es la pertenencia, el sentimiento, la participación, la emotividad. Norma fundamental, autonomía del individuo, relativismo moral, religioso e intelectual. Se deriva así en dos grandes problemas de nuestro tiempo: el agnosticismo y el laicismo radical. Doy dos palabras sobre cada uno de ellos. El agnosticismo son los agnósticos, que ya no tienen ni siquiera la fuerza para ser ateos. Los ateos tenían que dar muchas razones de su ateísmo, tenían que fundamentar su pensamiento materialista. Los agnósticos no necesitan hacer esto, no creemos en nada, simplemente no somos creyentes. Renunciamos al esfuerzo de fundamentar, renuncian, no hablo en primera persona, renuncian al esfuerzo de fundamentar la realidad
en un principio, como los antiguos filósofos griegos, o como hacía sobre la trascendencia la tradición judeocristiana, o en un todo universal al estilo de la sabiduría oriental, o en la comprensión y transformación del mundo material como lo hacía el ateísmo militante teórico. Pensamientos fuertes. No, una de las consecuencias de los agnósticos es el horizonte relativista ante la realidad. La ciencia verifica y establece leyes naturales sobre las cosas objetivas, pero el pensamiento y sus derivados son absolutamente subjetivos y personales. El agnosticismo es hoy una nueva propuesta ante el fracaso del racionalismo. Los que antes tenían 1000 razones para demostrar cómo es imposible la existencia de Dios y de lo trascendente, hoy solo tienen dudas y preguntas sin respuestas ante los hechos religiosos. El racionalismo fuerte y seguro de sí mismo se vino abajo en el fracaso político, pero engendró un pensamiento inseguro y oscilante que rechaza la posibilidad de la trascendencia, siente aversión por los sentimientos religiosos, pero no acierta a dar una respuesta clara de los motivos profundos. Aprecia los frutos culturales que se producen desde las concepciones religiosas. Y aquí nos preguntaríamos, ¿habrá algunos frutos culturales dignos de conservarse en el ateísmo militante? Y sin embargo, este agnosticismo rechaza las causas de su origen. No hace falta recordar que los agnósticos han sido catalogados dentro de la corriente del pensamiento débil, a diferencia pues del ateísmo fuerte y soberbio. No hay razones. Encontramos en ellos la ironía fácil y amarga, por ejemplo, de un Carlos Monsiváis. ¿Quién es Carlos Monsiváis en nuestro contexto cultural? Un agnóstico que no escribe filosofía, que sus escritos son de una ironía constante, criticando todo sin razones profundas. O el humor negro de Sabater, dos gurús de los agnósticos que hablan más con una dosis de acidez estomacal ante la trascendencia, ante lo espiritual y los valores religiosos. O sea, hablan más con molestia, ¿no? Me molesta que hablen de esto, porque eso no nos lleva a nada. Bueno, pero dame una razón. Comenta Sabater su estado de ánimo cuando acaba de oír a un tipo en el asiento contiguo de su avión, en el que viaja 12 horas, y era un predicador, y que desglosa ciertas ideas religiosas. Dice Sabater en uno de sus libros, La vida eterna: debo admitir que las engañifas sobrenaturales me fastidian casi como ofensas personales. De mi predicador ateo me subleva especialmente el tono de seguridad, sin vacilaciones ni dudas. Emplea hasta tonos enfáticos, pobres de los demás que creen que saben, pero no ven la luz. Ningún científico honrado hablaría con tal desparpajo prepotente de lo inverificable. Es toda su argumentación, ¿verdad? Un dolor de estómago por oír un discurso religioso, que además, como era un fundamentalista, estoy más o menos de acuerdo con él. Como nos damos cuenta, no hay argumentación, no hay respuestas sólidas, solo estados de ánimo. Son absolutistas disfrazados de tímidos librepensadores, o más bien son librepensadores convertidos en absolutistas. Con un horizonte no dogmático, dogmatizan para borrar a todos los que no piensan como ellos. El mismo Sabater, en otro ejemplo de inconsistencia de pensamiento, que no quiere decir falta de cultura, es gente culta,
es gente formada, con grandes títulos universitarios, con formación filosófica, pero renuncian a la argumentación para caer en el sofisma. Se pregunta asombrado el escritor Sabater en esta misma obra, La vida eterna, ¿cómo puede ser que alguien crea de veras en Dios, en el más allá, en todo ese circo de lo sobrenatural? Amén. Me refiero, dice, naturalmente a personas inteligentes y sinceras, de cuya capacidad y coraje mental no tengo ningún derecho de dudar. Hablo sobre todo de contemporáneos, continúa diciendo, de quienes comparten conmigo la realidad tecnológica y virtual del siglo XXI. Hubo otros hombres, creyentes, pero fue en el pasado. Estación propicia a la fe, si se me permite parafrasear a Borges. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Descartes, Isaac Newton, Kant, son de un talento que ni sueño con igualar y que sin embargo creyeron en las cosas más estupendamente inverificables. Pero después de Darwin, Nietzsche y Freud, después del espectacular despliegue científico y técnico de los últimos años, ¿puede seguir habiendo creyentes en este mundo? El Papa Benedicto XVI, en 2008, durante el encuentro con los intelectuales en París, un encuentro de muy alto nivel, les lanzó esta reflexión. Una cultura meramente positivista que circunscribiera al campo subjetivo como no científica la pregunta sobre Dios, sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas y consiguientemente una ruina del humanismo, cuyas consecuencias no podrían ser más graves. Lo que es la base de la cultura europea, la búsqueda de Dios y la disponibilidad para escucharle, sigue siendo hoy el fundamento de toda verdadera cultura. Es decir, renunciar a la pregunta misma es renunciar a nosotros. Decía a ese respecto Karl Rahner en uno de sus textos allá en inicio de los años 70, que el hombre, contestando un poco a toda esta idea de la evolución, etcétera, el hombre es tal no porque pudo ponerse en pie sobre dos piernas y mirar hacia arriba, sino el hombre comenzó a ser hombre cuando mirando hacia arriba se cuestionó sobre su realidad y sobre sí mismo. Concluyo hablando del segundo punto, el laicismo. Agnosticismo y el laicismo radical es su mano política hoy. El agnosticismo es la propuesta filosófica, el laicismo radical el brazo político. Un laicismo donde lo religioso ha sido archivado al espacio de lo privado sin mayores explicaciones. Un mundo que se enorgullece por su pluralismo, donde todas las expresiones tienen cabida, se impone un solo límite, una manifestación que no se soporta, el principio religioso. Podemos enarbolar cualquier causa por cualquier motivo, pero no se puede invocar bajo ningún motivo una causa religiosa. La tolerancia pluralista se vuelve intolerante frente a una de las expresiones más constantes de la cultura y de la historia y las convicciones humanas, la religiosidad. El laicismo no soporta lo religioso. Podemos discutir sobre las cuestiones más acuciantes, la vida, la familia, el matrimonio, la muerte, los valores, pero sin presentar argumentos religiosos. Este laicismo pone en entredicho que una persona con convicciones religiosas pueda ser un buen ciudadano. Más aún, que en la medida en que manifieste tales convicciones, se convierte en una verdadera amenaza para la convivencia social. Ninguna minoría es preocupante. Lo único preocupante es que alguien pueda ser religioso.
Cualquiera puede invocar o no invocar razones para defender la vida, el matrimonio, por el motivo que sea, menos por valores y convicciones religiosas, sustentadas en una doctrina y un razonamiento que de manera natural nos llevan a comprender al hombre y a su desarrollo. Así pues, concluyendo, dos derivaciones después de este mundo científico que desde el siglo XIX ha ido socavando el pensamiento religioso, que aun cuando en una de sus facetas ha fracasado, se continúa en un agnosticismo, en un laicismo que tiene como tema común la erradicación de lo religioso, sin argumentos, sin principios legales, pero con una fuerza estridente, que desde organismos como la ONU, organismos como en Europa, donde viven todo esto, en las organizaciones diplomáticas, etcétera, hay que comenzar a hacer una lucha. Los derechos humanos están todos muy claros, pero el derecho religioso a nadie le queda claro. Un año de la fe es ser conscientes de que estamos ante desafíos nuevos como creyentes para dar razones de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro. Y las razones de la fe comienzan con el testimonio. Es el testimonio el que cambia el mundo antiguo, que hoy se vuelve nuevo. Neopaganismo que exige nuevamente una fe clara, razonada, inteligente, con argumentos, pero ante todo una fe convencida, profunda, con espiritualidad y testimonio. Testimonio de caridad, caritas, Deus caritas est, hay todo un campo para reflexionar, y testimonio de firmeza ante la vida y la trascendencia en Cristo. Muchas gracias. ¿Quién se... Allá atrás?